Bueno, para ir terminando con el análisis de este título del Código Tributario, nos queda por analizar las normas referidas a las facultades de verificación y fiscalización contenida en el artículo 17 del Código Tributario. Bueno, como ya sabemos, acá en lo fundamental, digamos, adquiere gran importancia todo lo atinente al impuesto sobre los ingresos brutos. ¿En qué sentido? En que este es un impuesto que se liquida, que lo liquida el propio contribuyente a través de las declaraciones juradas. Entonces, muy importante las facultades en este sentido que tiene la Administración General de Renta en materia de verificación y fiscalización. Es decir, las facultades necesarias para examinar el grado de cumplimiento que los contribuyentes hacen en relación a sus obligaciones materiales y a sus deberes formales. Es decir, si han declarado el impuesto, si el mismo ha sido correctamente declarado y si cumplen o no con los deberes formales enderezados o dirigidos al cumplimiento de esa otra obligación material. Bueno, decía que es una norma, este artículo 17, bastante parecida a lo que contiene la ley 1183 en el artículo 35 y otros artículos y sus concordantes, digamos. Es decir, pero sin embargo, estos artículos en el contexto nacional han ido siendo actualizados, modernizados, han ido incorporando facultades nueva en favor de la AFIP, lo cual hasta el día de hoy no ha sido, digamos, receptado en el ordenamiento provincial. Por ejemplo, en el artículo 35 de la ley 1683, desde hace varios años está contenida, por ejemplo, la facultad de llevar adelante la clausura preventiva ante ciertos hechos, conforme allí se tipifican. O también, por ejemplo, la actuación de los agentes encubiertos, para llevar adelante la verificación respecto al cumplimiento, por ejemplo, que hacen los contribuyentes en materia de facturación. Bueno, todo esto no lo encontramos en el Código Tributario, más aún en la última, no en la última, pero en la reforma producida a la ley 1183 allá por el año, fines del año 2017, a través de la ley 27.430, bueno, se incorporó, digamos, a la ley todo el régimen atinente a la orden de intervención. Respecto a esto, digamos que antes de esta reforma, cuando no tenía rango legislativo, hubo algunos fallos que consideraban que todo inicio de inspección debía partir de la orden de intervención. Si no había orden de intervención, podía ser un vicio grave que afectaba la nulidad, digamos, de la determinación de oficio posterior. Así lo dijo, por ejemplo, la justicia en el fallo Banca Junín, y bueno, y otros fallos más que se fueron dictando en relación al ordenamiento nacional. Hoy esta figura, como decía recién, ya está receptada legalmente en la ley 1183. ¿Y qué es esto de la orden de intervención? Es la orden que emana del funcionario competente en la cual resuelve llevar adelante la fiscalización sobre un determinado contribuyente. Y a este respecto, la ley dice que debe no solamente individualizarse, digamos, con todos los datos al contribuyente que va a ser objeto de la fiscalización, sino también en ese instrumento deben designarse los inspectores y los supervisores que tendrán a su cargo esa tarea, y también, y esto es fundamental, individualizar qué impuesto y qué periodo van a ser objeto de fiscalización. Entonces, los inspectores designados, ¿qué hacen? Cuando cuentan con este elemento, es decir, con la orden de intervención, se apersonan en el contribuyente, lo notifican de esa orden de intervención y hacen la acta de inicio de inspección. Fíjense que qué importante que es que el contribuyente se notifique de esta orden de intervención. ¿Por qué? Porque es lo que le permite al contribuyente, muchos autores dicen, es la primera oportunidad de defensa que tiene el contribuyente. ¿Por qué? Y porque al conocer que va a ser objeto de una inspección, él puede organizarse, hacerse asesorar, ordenar sus papeles, sus comprobantes, los justificativos, etcétera, es decir, todo aquello que hace a su legítima defensa.
Por eso digo que esto fue adquiriendo tanta importancia en el ordenamiento nacional, no solo a través de la jurisprudencia, sino a través de la doctrina en general, que hizo que la propia ley, a través de estas reformas, se incorporara hoy a la ley. Es decir, hoy es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque emana de un funcionario competente a tales efectos y debe ser notificada al contribuyente. Bueno, sería deseable también que en una futura reforma al Código Tributario se plasme en alguna norma de este código la figura esta de la orden de intervención. Eh, bueno, eso es, como digo, fundamental al momento de iniciar un proceso de fiscalización para fiscalizar o verificar el grado de cumplimiento que hacen los contribuyentes de sus obligaciones tributarias. Bueno, ahora vamos a continuar con el título tercero, referido a los sujetos de la obligación tributaria y que en el Código Tributario se legislan a partir del artículo 19. Fíjense que cuando hablamos de los sujetos de la obligación tributaria, tenemos que, digamos, en la relación jurídica tributaria intervienen dos sujetos. Por un lado, el sujeto activo, que es el Estado, en este caso el Estado provincial, y que actúa en la recaudación, fiscalización y demás aspectos tributarios a través del órgano creado al efecto, que es la Administración General de Renta. Y por otro lado, tenemos al contribuyente responsable o responsable. Pero, digamos, estos son los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Bueno, como le estoy diciendo, los contribuyentes y los responsables. Y ahora en materia de responsables tenemos responsables por deuda ajena y también los llamados responsables sustitutos. Bueno, voy a hacer antes de referirnos al Código Tributario, aclaremos algunos conceptos. Contribuyente, bueno, son todos aquellos sujetos titulares o que en la realidad configuran o llevan adelante lo que la ley define como hecho imponible. Es decir, por ser los que generan el hecho imponible definido por el legislador, se convierten en los sujetos obligados al pago del impuesto, sea a través de sí mismo, sea a través de su representante o o de los responsables. ¿De qué responsables? Pueden ser el responsable solidario o los responsables sustitutos. Fíjense que en materia de contribuyentes, puede que la ley no enumere quiénes son los contribuyentes, sino que se limite simplemente a definir el hecho imponible. En ese caso, va de suyo que el obligado al pago del impuesto es aquel sujeto en cabeza de quien se verifica el hecho imponible creado por el legislador. Sin embargo, el propio Código Tributario se encarga de enumerar quiénes pueden ser contribuyentes, al igual que lo hace también, por supuesto, la Ley 1183. Y por otro lado decimos, están los responsables solidarios, son aquellos que sin ser contribuyentes actúan de manera, digamos, subsidiaria, es decir, aquí en la ley, por ley, digamos, se les exige, y acá sí es la diferencia sustancial con los contribuyentes. Los responsables, tanto los responsables solidarios como los responsables sustitutos, deben estar nominados por la propia ley. Entonces, en el caso de responsables solidarios, son aquellos que tienen la obligación de realizar el pago, digamos, de las obligaciones tributarias nacidas en cabeza de los contribuyentes y de también cumplir con los deberes formales que le corresponden en principio al contribuyente. Por ejemplo, una sociedad anónima es contribuyente del impuesto, de los impuestos, sí, del impuesto a las ganancias, del IVA y el orden provincial, por ejemplo, del impuesto al ingreso bruto. Entonces, un ente. Un ente entonces necesita tener a la par una persona física, digamos, para que cumpla o haga cumplir las obligaciones que nacieron en cabeza de la sociedad. ¿Qué obligación? La obligación de pagar el impuesto o de presentar las declaraciones juradas y cumplir con todos los demás, con todos los demás deberes formales que la ley impone, en principio el contribuyente. Esos serían en principio los responsables por deuda ajena. Pero después tenemos también la figura de los responsables sustitutos. Fíjense que en este caso la diferencia con los responsables por deuda ajena viene dada por el hecho de que el responsable sustituto se llama así porque lo sustituye lisa y llanamente al contribuyente en la relación jurídica tributaria.
Para ser claro, por ejemplo, a nivel nacional existe el impuesto a los bienes personales, al cual deben contribuir todas las personas humanas, digamos, por los bienes que tienen en su propiedad. Bienes, cuando digo bienes, auto, casa, etcétera. Este, pero ¿qué ocurre? Que si fuesen titular de una sociedad, no van a pagar las personas, los socios, no pagan, no declaran, digamos, esta participación, sino que ya directamente la sociedad, la ley a la sociedad la designa como agente sustituto, como responsable sustituto, es decir, pone la obligación tributaria en cabeza directamente de la sociedad y actuando por cuenta y orden de los socios, ingresa el impuesto este, que paga, reitero, en ese carácter, en carácter de sustituto, es decir, para la DGI, para la AFIP, no existe el contribuyente, digamos, no existe el accionista, directamente existe la sociedad y esa sociedad debe pagar el impuesto. ¿El impuesto de quién? El impuesto de sus socios, es decir, los socios son los contribuyentes por su participación que tienen en la sociedad, pero no los obliga a los socios que paguen el impuesto, sino que directamente lo obliga a la sociedad que paguen por cuenta de aquello el impuesto a los bienes personales. Por eso es que normalmente se le denomina impuesto a los bienes, a las participaciones, acciones societarias. Decimos que en este caso, a diferencia del responsable eh, por deuda ajena, en este caso directamente en la relación jurídica tributaria, el responsable sustituto lo sustituye al contribuyente. Por supuesto que tiene que pagar el impuesto con su propio fondo, sin perjuicio luego de exigir la devolución a los contribuyentes. Es decir, la sociedad paga el impuesto, pero como está pagando el impuesto por cuenta y orden de sus socios, estos pasan a ser deudores de la sociedad. Esa es la relación que se crea a través de este agente sustituto. Bueno, todo esto, ¿cómo está por ejemplo, otro caso que lo voy a plantear es el agente de retención. El agente de retención, por ejemplo, está obligado a retener el impuesto del contribuyente y luego ingresarlo a la AFIP. Hasta allí diríamos que es un responsable por deuda ajena. ¿Por qué? Porque así lo designa la ley. Debe retener y luego depositar. Ahora bien, cuando él retiene el impuesto, ya el contribuyente se ve liberado de su obligación. ¿Por qué? Porque paga el impuesto a través del agente de retención. Entonces, la agente de retención, a partir de allí, a partir del momento que retiene los fondos, ya se convierte en un responsable sustituto, porque pasa a ser él el único obligado a pagar el impuesto. ¿Qué impuesto? El impuesto que era del contribuyente originalmente. Y ya la FI no puede ir en contra del contribuyente porque fue reemplazado por este agente de retención. ¿Y por qué? Y porque le retuvo ya los fondos, y bueno, ahí tenemos la figura del responsable sustituto. Fíjense que la ley 1183 ahora expresamente se refiere, cuando habla de los responsables por deuda ajena, lo identifica y digamos, lo distingue del responsable por deuda ajena a los responsables sustitutos. O sea, se refiere expresamente a ambos. En cambio, en el Código Tributario, por la falta de actualización que tiene, no sigue, digamos, en ningún momento hace referencia a la existencia de esta figura llamada responsable sustituto, pero que en los hechos existe y suele darse, como digo recién, a través, por ejemplo, del agente de retención. Por lo que también sería deseable que en una próxima reforma se tenga en cuenta esta situación. Bueno, ya hechas estas salvedades, veamos entonces cómo define a los contribuyentes el Código Tributario. Según ya vimos, a través de los artículos 19 y 20 se refiere a estos sujetos y además de definirlo como que son aquellos sujetos en cabeza de quien se verifica el hecho imponible creado por el legislador, la propia ley, cuando digo ley me refiero al Código Tributario, enumera quiénes pueden ser contribuyentes. Pero antes de esto, quiero recordarle que por el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos el caso de las personas jurídicas, que son aquellos entes a quienes la ley le otorga la facultad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el Código Civil, el Código de Fondo, distingue a las personas jurídicas
por un lado nos distingue a las personas jurídicas de carácter público y por otro lado a las personas jurídicas de carácter privado. Y cuando se refiere a las personas jurídicas de carácter público, dice que son el Estado, cualquiera de sus órdenes de gobierno, sean Estado nacional, provincial o municipal, las entidades autárquicas, la Iglesia Católica, etc. Es decir, para todos estos sujetos son personas jurídicas de carácter público. Y por otro lado, define o enumera a quienes son personas jurídicas de carácter privado. Y entre estos encontramos a quienes, encontramos a las asociaciones civiles, a las simples asociaciones, que ahí está la diferencia con el Código Civil. También ahora están incorporados y se encuentran como personas jurídicas de carácter privado las sociedades, decía las asociaciones, las simples asociaciones, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una persona jurídica de carácter público, en cambio las demás iglesias, es decir, aquellas iglesias que practican otra fe, otro tipo de fe, son personas jurídicas de carácter privado. También están las mutuales, las cooperativas, etcétera. Es decir, el propio Código Civil y Comercial hoy tipifica claramente quiénes son personas jurídicas de carácter público y quiénes son personas jurídicas de carácter privado. Entonces, muchos códigos tributarios en la provincia, provinciales, recogiendo esta reforma introducida a través del Código Civil y Comercial de la Nación, directamente dice que pueden ser contribuyentes las personas jurídicas de carácter público y las personas jurídicas de carácter privado. O directamente dicen que pueden ser personas jurídicas, pueden ser contribuyentes las personas jurídicas y punto. Sin embargo, por la falta de adecuación y de actualización que tiene nuestro código tributario, que podemos leerlo, hace una mezcla de todo esto que estamos diciendo y deja inclusive afuera a ciertos sujetos que en realidad pueden y en realidad son contribuyentes, por ejemplo, del impuesto a los ingresos brutos. A este respecto, por ejemplo, les leo el artículo 20, dice, son contribuyentes en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible que les atribuye este código o leyes tributarias especiales en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria. Lo siguiente, las personas de existencia visible, capaces o incapaces, según el derecho privado. Si ustedes recorren algún otro código provincial, van a encontrar que este ya ha sido actualizado y ahora se refieren a las personas humanas, capaces o incapaces, y también, bueno, y después en los responsables por deuda ajena, habla de los, bueno, después vamos a seguir con esto. Después dice en el inciso B, las personas jurídicas de carácter público. Y decimos que el código de fondo enumera quiénes son personas jurídicas de carácter público, pero acá dice así, las personas jurídicas de carácter público y reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial o municipal. Fíjense que está haciendo toda una redundancia, porque hubiera bastado con decir personas jurídicas de carácter público y nada más, porque ahí quedan involucrados los estados, las reparticiones centralizadas, descentralizadas, los entes autárquicos. Bueno, después habla de las empresas estatales o mixtas y privadas, o sea, las empresas privadas, creo yo que en esta enumeración, cuando dice privada, se está refiriendo a eso. Después dice, y las simples asociaciones, bueno, hoy las simples asociaciones, lo acabamos de decir, ya son personas jurídicas de carácter privado, entonces no hace falta que la enumeremos o la tipifiquemos en sí mismo. Dice, bueno, asociaciones civiles o religiosas que revistan la calidad de sujeto de derecho. Fíjense toda la mezcla que hace por la falta de adecuación a este código de fondo. Y vuelvo a repetir, entonces, ¿qué pasa con las personas jurídicas de carácter privado? Por ejemplo, ¿qué pasa con las asociaciones? ¿Qué pasa con las mutuales, las cooperativas? Más aún, por ejemplo, con los fideicomisos, con los fondos comunes de inversión. Y acá es como que si lo entramos a ver, como pareciera que no están. Después dice, bueno, las demás entidades que, sin reunir las calidades mencionadas en los incisos anteriores, existen de hecho con finalidad propia y gestión patrimonial autónoma con relación a las personas que las constituyen. Bueno, esto muchas veces son los patrimonios
de las personas, pero afectada a una determinada actividad, por ejemplo, una determinada empresa. Y después nos habla de las sucesiones indivisas. Por supuesto, esta figura de las sucesiones indivisas no son personas jurídicas, pero sí tienen personalidad tributaria cuando así lo define la ley. Por ejemplo, recuerden ustedes, en el impuesto a las ganancias, las sucesiones indivisas son contribuyentes desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de heredero, es decir, en todo ese periodo son las sucesiones indivisas contribuyentes del impuesto a las ganancias, aunque continúa la personalidad fiscal del causante. Bueno, acá también en el impuesto sobre el ingreso bruto, una vez que fallece el causante y si el negocio sigue en actividad, bueno, sería las sucesiones divisas, sería el contribuyente de este impuesto. Después nos dice que también pueden ser contribuyentes las uniones transitorias de empresa y las agrupaciones de colaboración empresaria. Bueno, y regulada por la ley 19.550 y sus modificatorias. Bueno, hoy sabemos todo que el Código Civil y Comercial de la Nación ha cambiado la denominación, digamos, la Ley General por un lado, ya no están en la Ley General de Sociedades, sino esta figura no están en la Ley General de Sociedades, no son personas jurídicas y están dentro de lo que ahora el Código de Fondo le llama los contratos asociativos. Y ya no son unidades transitorias de empresa UTE, sino uniones transitorias, porque pueden o no ser integrantes de la misma las empresas, pueden las empresas y las personas, como también en lugar de agrupamiento y colaboración empresaria, tenemos los agrupamientos de colaboración. Y otros más que están identificados también dentro de estos contratos asociativos. Así que también en una reforma que se haga al Código Tributario es de esperar que se recoja toda estos nuevos, digamos, sujetos o cambios producidos a través del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, esto en cuanto a los contribuyentes. Bueno, el Código Tributario, cuando se refiere a quienes son sujetos pasivos, dice que son sujetos pasivos los contribuyentes irresponsables o también dice los sucesores a título universal de cualquiera de los dos, conforme lo dispone el Código Civil, y los sucesores a título individual. Fíjense que dice según el Código Civil, hoy serían los sucesores universales, pero según el Código Civil y Comercial de la Nación, y que se encuentran regulados, entre otros, en los artículos 2337 y 2339. Y en cuanto a los sucesores a título singular, pueden ser los herederos, legatarios, pero también, perdón, los legatarios fundamentalmente, y también lo pueden ser o podrían adquirir ese carácter los adquirentes de un fondo común, en el caso de la transferencia, un fondo de comercio. Por otro lado, también dice que están obligados al pago los contribuyentes, sus representantes, herederos o legatarios, en la forma y oportunidad establecidas por las normas, y tienen que hacerlo a través personalmente o a través de o por intermedio de su representante. Y también a cumplir, son los llamados a cumplir las obligaciones formales. Es decir, el contribuyente frente a la ley tributaria, tiene dos tipos de obligaciones. Por un lado, que es lo fundamental, la obligación de dar, es decir, la de pagar el impuesto en la forma y oportunidad que al efecto establezca el organismo fiscal, y por otro lado cumplir con todos los deberes formales que le imponga también la administración. Y después habla de la solidaridad, es decir, cuando frente al hecho imponible, cuando en la realización del hecho imponible interviene más de una persona, todos son solidariamente responsables por el cumplimiento de la obligación que se deriva de tal realización. Entonces, si, por ejemplo, en realización del hecho imponible intervienen 2 o 3 sujetos, ¿qué genera esto? Genera la solidaridad. ¿Y qué significa la solidaridad en este sentido? Significa que el organismo fiscal puede exigir el pago a cualquiera de los que han intervenido en la realización del hecho imponible. Además, que el pago realizado por alguno de ellos libera a todos los demás. También, por ejemplo, si se produce alguna causal, se verifica alguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción con relación a alguno de ellos, esta situación también se extiende para los demás que han intervenido. También dice que si alguno de ellos, por ejemplo,
a alguno de ellos se le otorga alguna exhibición parcial o condonación, entonces la obligación puede ser exigida por la diferencia de o a los demás intervinientes en la realización del hecho imponible, por supuesto en la proporción no condonada. Esto sería todo lo que legisla el Código Tributario en cuanto a la figura de los contribuyentes. Ahora me voy a referir a la figura este, de los responsables por deuda ajena.